A más de 120 días de iniciado el gobierno de Macri y a pocos días del Día del Trabajador, hoy el movimiento obrero argentino vuelve a marchar en forma conjunta en reclamo contra las medidas del gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué están acá? El mismo reclamo que hoy nos congrega a todos. Impuesto a las ganancias, inflación, ley antidespido, estamos todos por la misma causa. Realmente estamos preocupados, si bien sabemos que este gobierno tiene poco tiempo de actuación y demás, pero realmente nos preocupa. Sobre todo, son dos los motivos que nos movilizaron. Uno, el festejo del Día del Trabajador, y el segundo es que no haya más despidos. Más allá del reclamo, de la protesta, es el Día del Trabajador. Hay mucha gente que se está... Es que eso nosotros venimos a festejar. La parrilladita esa significa que volvemos a ser obreros como antes. ¿Cómo va la venta? Espectacular, estamos acá con los trabajadores. Acá tenemos Pati, Chori, Bondiola. Está el país unido acá. Acá está el verdadero país unido. Yo creo que el gobierno está muy asustado y le estamos demostrando acá que estamos todos unidos para decirle basta, basta Macri, basta. Pertenecemos a la Sinfónica Nacional de Ciegos y estamos acompañando a todo el personal técnico que está agrupado en ATE. Soy trombonista en la Sinfónica Nacional de Ciegos. Veo que te viste con el instrumento, con todo. Sí, y a veces tocamos un poquito acá. ¿Estás preocupado por la situación de los trabajadores en general? Sí, obviamente, sí. Me preocupan todos los trabajadores, por eso venimos a apoyar hoy a todos los compañeros. El Día del Trabajador estamos festejando, sí. Muy hermoso, está muy lindo el día para festejar el Día del Trabajador. La previa del Día del Trabajador. La previa, la verdad que sí, es viernes encima. ¿Ustedes cómo la festejan? ¿Están tomando algo al sol? Fernet con Fernecito. coca, tranquilo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Feliz Día del Trabajador! Dale, capo. Gracias. Durante la campaña el presidente había dicho que él venía a unir a los argentinos. Capaz que sin quererlo hoy unió al movimiento obrero, ¿no? A mí me parece que sí. La importancia de esta unidad que está construida sobre la base de esa diferencia. Hace mucho que no pasaba esto y bueno, entre otras cosas que la situación es clara, que los dirigentes han puesto por encima las necesidades de los trabajadores y en otra que no hay un gobierno como pasaba el gobierno anterior que operaba para dividir al movimiento obrero. Este gobierno no nos da respuesta, pero al menos no ha tratado de interferir. ¿Imaginabas que iba a estar tan pronto unido el movimiento obrero? No imaginaba que el gobierno iba a tomar medidas tan antipopulares, ¿no? Pagar la luz buitre, la inflación, los miles y miles de despidos. Fue un acto multitudinario, fue un acto de muestra de unidad del movimiento obrero y creo que es un gran llamado de atención al gobierno que no puede seguir gobernando para las corporaciones. Es responsabilidad del gobierno saber interpretar estas manifestaciones de masa como el día de hoy. ¿Por qué cree que hoy se unió el movimiento obrero? Es un brazo de palanca mucho más fuerte. Si ven que las políticas que se están aplicando son negativas, necesitan tener, para que eso se corrija, más fuerza para poder exigir de otra manera. Y poder exigir de otra manera requiere que todos estén juntos para que ese brazo de palanca sea precisamente muy fuerte. Y creo que están decididos a arribar a ese punto. Si este acto lo hubiésemos hecho por separado, sumando lo que hubiésemos juntado, no llegábamos a 40.000 personas. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Mi nombre es Mariana Contartesi. Esta noche en reemplazo de Rolando Graña. Rolando está en Rosario. Fue invitado para participar y ser panelista en el congreso que se desarrolló con jueces, periodistas, y se trató el tema de narcotráfico, así que ya va a estar con ustedes nuevamente el día lunes aquí en Tercera Posición. Recién estábamos repasando lo que estaba pasando dentro de la marcha. Allí nuestro compañero Facundo Medina, que estuvo por dentro viendo una marcha que fue multitudinaria.
Si te digo números, son números que la verdad que son dispersos. Los organizadores hablan de 350.000, la verdad que la convocatoria fue muy importante, pero te diría que a las 3:30 de la tarde hubo una pantalla dividida en esta marcha. Por un lado, 4 centrales obreras de la CGT de Moyano, la CGT de Caló, la CTA que lidera Hugo Yasky y la de Pablo Micheli, que estaban juntos en el Monumento a los Trabajadores con un discurso. Y a última hora que Luis Barrionuevo se baja de la convocatoria porque dice que se metió la política dentro y que entre otras cosas en esa política están los mariscales de la derrota. Y ahí Luis Barrionuevo es cuando hace su propio juego y a unas 10 cuadras de donde se hizo esta convocatoria, donde tiene el gremio de gastronómicos también su sede, sobre Avenida de Mayo, casi esquina 9 de Julio, salió al balcón a hablarle a los seguidores de la CGT Azul y Blanca. Fue una convocatoria importante, el reclamo es el mismo, el reclamo mutó desde que asumió Mauricio Macri por el tema ganancias, por el tema después de inflación, precios altos en los alimentos y terminó con los despidos y el contexto en el que el Senado le dio media sanción al proyecto de ley antidespidos, cosa que el gobierno rechaza de plano porque dice que la ley antidespidos lo único que va a generar son mayores despidos y no generación de nuevas fuentes de trabajo. En este contexto es que hoy se realizó la primera demostración de fuerza de los gremios contra Mauricio Macri, pero también estuvo metido un sector de la oposición liderado por el kirchnerismo, la Cámpora, recién lo veías a Aníbal Fernández que estaba presente, Scioli que estuvo también dando vueltas y que en algún punto empieza también el peronismo a buscar su espacio dentro de lo que el gobierno plantea como política y el peronismo buscando también ser oposición. Este es el escenario en el cual hoy se está planteando esta marcha, que no se descarta, y ahí me parece que va a ser interesante entender por qué Barrionuevo fue el moderado y por qué las 4 centrales que estaban ahí en el Monumento a los Trabajadores no fueron moderados con el gobierno y hablaron, inclusive el propio Hugo Moyano no descartó de que si el gobierno no empieza a escuchar los reclamos del gremialismo, podría haber una medida en las calles y un paro nacional. Está con nosotros Guillermo Imbrogno, que es el secretario general de AFIP CGT Moyano, para aclarar. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué terminó pasando con Barrionuevo? Porque lo que iba a ser las 5 centrales juntas, camino a la unidad, las 3 CGT el 22 de agosto, Barrionuevo se abrió y se hizo un balcón aparte. Sí, creo que Barrionuevo tomó esta postura teóricamente porque no le gustó que ciertos personajes concurrieran al acto. Fue una decisión muy personal de él. Pero muchas organizaciones que responden a la organización de Barrionuevo estaban presentes en el acto. Sí. ¿Qué pasó a último momento? ¿Qué es lo que dijo Barrionuevo para bajarse? No, el planteo que hizo fue respecto a la presencia de lo que dijo con mariscales de la derrota. Sí. El PJ, algunos personajes del PJ de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es un hecho, diríamos, ajeno a esta gran concentración que representa todo el arco del movimiento obrero argentino, ¿no? Moyano hizo su discurso y después de que lo escuchemos, Guillermo, yo quiero saber si este va a ser el último gran acto como orador de Hugo Moyano al frente de la CGT. Lo escuchamos. Ese perverso impuesto al trabajo es una perversidad que le descuente parte de sus salarios al trabajador que con su esfuerzo y sacrificio quiere llevar un pedazo más de pan a su casa. Es una perversidad. Y el gobierno ha sacado una medida que en definitiva hoy pagan más trabajadores que lo que pagaban con el gobierno anterior. Este es el reclamo que el gobierno tiene que entender. Este es lo que venimos a reclamar, lo que reclamamos permanentemente. ¿Qué pasa con nuestros jubilados? Que en las campañas políticas hablaban del 82%, hablaban de toda una serie de cosas. Están en el gobierno y no han hecho nada por los jubilados. Algo de 400 o 500 pesos le han dado a nuestros jubilados.
como si eso fuera la solución. Esto es lo que venimos a reclamar, que se tenga en cuenta que es necesario un aumento de emergencia para nuestros abuelos, para nuestros viejos, para los trabajadores que dejaron parte de su vida en su trabajo para hoy poder vivir con un poco de dignidad. Bueno, ¿es el último discurso multitudinario de Moyano o va a ser reelecto en la CGT? Yo creo que no creo que sea el último discurso, y todo el consejo directivo de la CGT que encabeza el compañero Hugo Moyano plantea la continuidad de Hugo, pero es una decisión muy personal de él, y él creo que va a saber administrar los tiempos. Bueno, él juega con eso también, ¿eh? Él juega al misterio también. Cuando se reunió esta última semana y le preguntaron, él deja ahí entrever el misterio. No, realmente él es el gran artífice de la unidad, y creo que tiene todo el apoyo del consejo directivo de nuestra CGT, y bueno, y nosotros vamos a avalar lo que él decida, por supuesto. Luis Barrionuevo hizo su propio balcón. Yo le llamo su propio balcón porque él, mientras estaba hablando Hugo Moyano, estaba hablando Luis Barrionuevo ahí a los seguidores de Gastronómicos en Plaza de Mayo. ¿Qué esperan del acto de hoy y por qué se llegó al acto de hoy? Yo creo que está todo desvirtuado. La verdad que algunos estamos enojados porque no es esto lo que nos llamó a una concentración cuando acordamos las 5 centrales obreras o los 5 grupos que en este momento pues, se puede decir que conducimos el movimiento obrero, de realizar este acto que en definitiva con 4 o 5 puntos, que era lo que se reclamaba al gobierno, se desvirtuó totalmente porque hay un arco en esta convocatoria, peor que el arcoíris, o sea que no tenemos nada que ver, por lo menos nosotros no estamos de acuerdo, la Secretaría Azul y Blanca no estamos de acuerdo con que se vengan a colgar de esta marcha que hacemos nosotros. Claro, Barrionuevo dijo que no después sobre esto de dividir el acto finalmente, donde él habla por un lado y las 4 centrales hablan por otro. ¿Pero esto podría poner en peligro la unidad del 22 de agosto? No, yo creo que no, para nada. Yo creo que la unidad del 22 de agosto es un hecho que se va a dar sí o sí, porque es una necesidad del movimiento obrero argentino de unirse, porque cuando el movimiento obrero está dividido, los más perjudicados son los trabajadores, no cabe ninguna duda. Y creo que ya los dirigentes han sabido ponerse a la altura de las circunstancias, y creo que hay que dejar de lado los intereses personales para privilegiar los intereses de los trabajadores. Pero hubo intereses personales hoy. Yo pregunto porque Luis Barrionuevo confirmó, yo hoy tuve oportunidad de entrevistarlo, y confirmó que el domingo hay un locro que organiza Gastronómicos y del cual fue invitado el presidente Macri, y parece que confirmó la asistencia. Digo, ¿fue una ayudita que le termina haciendo a Macri o funcional a Macri para no mostrar que las 5 centrales que nunca había pasado estuviesen juntas hoy en un reclamo contra el gobierno? Yo creo que es apresurado emitir un juicio al respecto. Creo que habrá que esperar el domingo y ver realmente qué es lo que pasa. Pero yo creo que la unidad del movimiento obrero se va a dar en agosto sí o sí, no me cabe ninguna duda. Haya pasado pero ¿cómo se toma lo de Barrionuevo? ¿Pudo haber sido un traspié, un momento en el cual...? Porque Barrionuevo lo plantea como que su límite era el ingreso de la cámpora al acto, pero el acto era abierto, no estaba planteado solamente por los gremios, ¿o sí? Yo no soy quien ni soy exégeta de Barrionuevo, pero yo creo que el acto estaba abierto a todos los trabajadores y a toda la población en general, porque obviamente tenía un sentido el acto, ¿no? Y el acto era para parar la ola de despidos, para pedir que el Poder Ejecutivo no vete la ley antidespidos, por el 82% móvil de nuestros jubilados, por el tema del impuesto a las ganancias, por una cantidad de paritarias que aún no se han abierto, para conocer cuál es la política del gobierno. Realmente estamos muy preocupados por el incremento sostenido de precio de bienes y servicios con salarios de junio o julio o abril del año pasado. Bueno, Moyano habló de una inflación del 40%. Anual, ¿no? No. Hoy, como se están dando los números, creemos que la inflación está rondando el 40%, lo que es preocupante porque a medida que el poder adquisitivo del salario se va deteriorando, el mercado interno se va deteriorando, por ende la pequeña y mediana industria, que genera entre el 70 y el 80% del trabajo en este país,
empieza a despedir gente y entramos otra vez en el círculo vicioso donde otra vez hay que seguir ajustando para seguir... Guillermo, pero te doy esta otra visión. Las pymes dicen que en realidad esta ley antidespidos los va a terminar perjudicando por el costo laboral que va a implicar pagar una doble indemnización, como que no los termina favoreciendo ya en una situación en la cual ni tan siquiera pueden salir a pedir préstamo. A ver, yo me remito a lo que pasó entre el 2002 y el 2006, donde hubo una ley antidespidos con doble indemnización y los puestos de trabajo casi se duplicaron. Ajá. Entonces es falso cuando se intenta imponer en la opinión pública una mentira, que es lo que dicen que esto ya ha fracasado. No fracasó, al contrario, fue una ley virtuosa donde prácticamente se duplicó el empleo. Claro. Mauricio Macri habló en el día de ayer, y también lo hizo hoy, en Ezeiza, donde presentó un plan de viviendas. Y en un momento estaba en un atril de presidencia, y lo golpeó a ese atril porque la molestia del gobierno, la calentura del gobierno hoy, es que pueda salir el proyecto de ley antidespidos, que tuvo media sanción en el Senado, que no la aprobó solamente el kirchnerismo, tuvo 49 votos. Y eso implicó que, además de los 42 entre propios y aliados que tiene el kirchnerismo, también se sumaran otros monobloques. Pero para el gobierno ahora la batalla se juega en la Cámara de Diputados, donde busca frenar que la ley antidespidos tenga sanción definitiva. Esto decía Macri. El paro de las centrales obreras, ¿cómo lo analizan? Todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero la verdad que estamos trabajando juntos en la misma agenda que ellos plantean. Creemos que hay que bajar la inflación, que hay que generar más trabajo, que hay que generar más inversión, y para eso trabajamos todos los días, así que les agradezco a todos. Bueno, ahí está. ¿Qué balance lo que dice Macri entonces? Yo creo que hoy son todas expresiones de deseo. Vamos a construir, vamos a hacer, quédense tranquilos que en 6 meses vamos a estar bárbaros, pero los indicadores muestran que vamos en el sentido contrario. O sea, yo no creo, como dice el presidente del Banco Central, que este año cerremos una inflación cerca del 25%. La verdad, es un cuento de hadas. La última, si el gobierno no toma alguna medida que más o menos oriente a los trabajadores o que los gremios entiendan que orienta hacia el sector trabajador, ¿qué puede pasar? Y yo creo que el movimiento obrero organizado en su conjunto va a tomar medidas de fuerza, no cabe ninguna duda. Porque van a defender los derechos de sus representados. O sea, acá hay que parar la ola de despidos, tiene que haber paritarias libres. Realmente hay que tratar el tema del 82% móvil, el tema del impuesto a las ganancias. Yo creo que si no vamos en ese camino. Yo creo que el gobierno aún está a tiempo de armar una mesa de diálogo con empresarios, con los sindicatos y el gobierno propiamente dicho para fijar un rumbo. Nosotros lo que queremos que ese es el principio. Si no se da eso, realmente va a ser complicado. Guillermo, gracias por estar esta noche. Bueno, y entre otros temas del día, hoy fue un día raro para la justicia. Primera medida cautelar, se había prohibido todo tipo de manifestación de boliches en la ciudad de Buenos Aires, pero de boliches. Digo, no iba a haber ningún tipo de local bailable habilitado, lo había determinado el juez Gallardo, y finalmente otro juez rechazó la medida de Gallardo después de dialogar con ONGs y con el gobierno de la ciudad, y acordaron que sí, que los boliches van a volver a abrir en la ciudad de Buenos Aires. Pero la pregunta es, ¿quién controla la noche porteña? Se acabó la joda. Este fin de semana se puede salir a bailar. El juez dijo, hay un cuadro de impunidad e inexistencia del control estatal respecto de la actividad nocturna, por lo cual está prohibida. Escuchen esto, toda actividad comercial de baile con música, en vivo o música grabada. Todo. Todo. Sí, como escuchaste, el juez Roberto Gallardo prohibió toda actividad comercial de baile en Capital. Además, pidió que el gobierno de la ciudad gestione un mecanismo de controles para evitar la venta de drogas en boliches y fiestas. Esto surge a partir de la tragedia de Time Warp, donde murieron 5 jóvenes por el consumo de drogas de diseño. Estuve en la fiesta y fue un desastre. Levanté a un chico del piso que estaba teniendo convulsiones. Estaban con compromisos a nivel
cardíaco, a nivel respiratorio. Jorge Beco, presidente de la Cámara de Locales Bailables, avisó que los boliches van a abrir igual. Acá en la Argentina pasan las cosas que no tienen que pasar. ¿Cómo vamos a acatar una medida totalmente inconstitucional y que no tiene nada que ver con nada? Es lo mismo que encuentren en una carnicería carne podrida y por eso se lo suben al verdulero. ¿Qué estamos hablando? El legislador Juan Pablo Arenaza advirtió que esto puede llevar a que se organicen muchas fiestas ilegales. El peor camino que nosotros podemos tomar con respecto a esto es la prohibición total, sobre todo porque lo que termina ocurriendo, y lo vimos en las redes sociales en estos días, es que van a empezar a considerar una cantidad de fiestas que no están ni siquiera reguladas por nada, fiestas ilegales. ¿Cuál es la solución para controlar mejor los negocios ilegales de la noche porteña? Cuando se conoció la medida del juez Gallardo de prohibir la noche porteña, ¿sabés qué pasó en Facebook? Empezaron a buscar fiestas clandestinas para que, si no había boliches en la noche porteña, hubiese otro lugar donde poder salir viernes, sábado, domingo. Digo, ojo con las medidas de prohibición porque terminan generando otros espacios de clandestinidad donde ahí sí no hay ningún tipo de control. Estamos con el doctor Hugo López Carribero, abogado penalista. Doc, buenas noches, ¿cómo estás? Y Edgardo Castro, inspector de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre te consultamos, sobre todo desde aquella tragedia de Iron Mountain, donde murieron los bomberos y empezaron a ventilarse todo tipo de situaciones. Edgardo, yo digo, como la medida del juez, yo lo que planteo es, ahora se echó para atrás, pero prohibir cosas termina generando que se armen fiestas clandestinas, donde ahí sí ya lo que no controlás en lo legal, en lo ilegal es imposible. Lo que pasa es que hay que partir de la base que tampoco se controla lo legal. Lo cual te lleva a la clandestinidad necesariamente. Sí. El ejemplo de Costa Salguero es lo más claro que hay, está clarísimo. Sí. Y yo siempre hago discusiones muy técnicas, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea, hubo dos reconocimientos concretos y tácitos. Primero, que había que vender agua porque había droga, lo cual te dice la permeabilidad de un sistema de control que no existe. Segundo, habilitar un establecimiento que no se podía habilitar porque la seguridad dice que no puede haber más de una persona por metro cuadrado y había montones. Una estructura que está contemplada para hacer eso, que fuerza la clandestinidad porque en su esencia no se controla la legalidad. El gobierno de la ciudad no tiene un solo organismo que controle y que detenga ni los talleres clandestinos, ni las cosas raras en las empresas, ni los boliches, ni nada. No controla nada. Esa es la realidad. ¿Qué falla específicamente en los controles de la noche? Mira, concretamente cuando vos haces una inspección tenés que tener una decisión política y tenés que tener equipos técnicos, ¿sí? Vos no podés tomar decisiones técnicas desde la política, porque son técnicas. Y no podés mandar un técnico con un control político, porque no hace lo que tiene que hacer. Es como yo te dijera a vos, mira, te voy a subir a un cohete de la NASA y te voy a mandar a Marte. ¿Quién lo va a dirigir? ¿Un equipo científico? No, un equipo político. Vos no te subís ni de casualidad. Bueno, es lo que sucede. Resultado es este. A ver, yo hace 8 años que vengo denunciando que esto no existe. Y todos los meses vengo a un programa para decir exactamente lo mismo. Este es el quinto cromañón del macrismo, el quinto. Claro. El quinto si somos leves. Ahora, doctor, desde el marco legal, hoy se vivió un día de locura, porque el doctor Gallardo que termina suspendiendo la noche porteña, después el juez Lastman que toma la posta y dicen, bueno, no, esto no debe pasar. ¿Qué es lo que falla hoy en lo jurídico para hacer los controles? A mí, Mariana, me pareció una situación desafortunada judicializar esta situación. Sí. A mí me pareció, y lo ratifico, que no era necesario. Si los actores, los componentes, se hubiesen sentado a conversar por sí o por no, si se hacía o no se hacía, y de qué manera se podían mejorar los resortes administrativos, no era necesario judicializar esta situación. Recién se hablaba, creo que con buen criterio, la situación en la que los políticos no podrían generar un control de un artefacto a la NASA. Sí. Creo y entiendo que la justicia tampoco debería regularizar la administración pública que precisamente regula la actividad nocturna. Por supuesto que después pasan estas situaciones en las que un juez resuelve la causa en un sentido y otro juez puede revocarla. La revocatoria no es total.
hay una situación parcial porque se mantiene la prohibición de otorgar nuevos permisos para hacer fiestas electrónicas. Pero eso se mantuvo. Eso se mantuvo, pero fiestas electrónicas en lugares cerrados o al aire libre, porque no es lo mismo mantener un espectáculo en un lugar cerrado como fue Costa Salguero, como tenerlo al aire libre donde vos podés ahí tenerlo más controlado. La resolución habla de fiestas electrónicas, no importa dónde. Claro, haciendo la comparación, la semejanza o la asimilación en que en esas fiestas de esas características, con esa música y con esas luces, se consume droga. Sí. Es decir, se hace una asimilación, no importa dónde. La justicia al final, luego de la resolución del juez Gallardo, determinó que ese punto se mantiene. Sí. Pero ¿sabes qué me preocupa? Que, a ver, si se prohíben las fiestas electrónicas en la ciudad de Buenos Aires, el tema es que van a empezar a surgir, y que ya están surgiendo por Facebook, la convocatoria de fiestas ilegales, electrónicas, en lugares capaz que peores que Costa Salguero, o en lugares impensados. Agrego esto a tu reflexión. En el conurbano también existen fiestas electrónicas, en el conurbano bonaerense, es decir, pasando la General Paz en el primer y el segundo cordón. ¿Y eso también lo van a judicializar? Claro. ¿Por qué no se sientan a hablar los responsables de esta situación y a resolverla administrativamente? Sí. No es necesario judicializar una situación de esta naturaleza. Bueno, generó tanto revuelo esto que el presidente de la Cámara de Boliches habló, pusieron el grito en el cielo, no solo porque se pierde un negocio, sino porque también implica que se corte la noche en los boliches en Buenos Aires. Esto dijo. Hoy y bueno, y mañana y esperemos que siempre. Contento porque en realidad se hizo justicia, porque la medida que se había adoptado era inconstitucional y nos hemos puesto de acuerdo entre la parte actora, el gobierno de la ciudad, el juez actuante en este acto y nosotros, en corregir algunas cosas que estaban exigiendo y bueno, gracias a Dios vuelve toda la normalidad y esperemos que sea para bien de todos. Sí, no sé tanta normalidad, pero que la norma era inconstitucional. Yo no veo ninguna inconstitucionalidad en esa norma. Si los actores, los responsables, llevaron la problemática a mano de la justicia, a mi modo de ver no debían haberlo hecho, si la llevaron, después no pueden quejarse que la norma es inconstitucional sin decir cuál es la norma constitucional que se vulnera. Porque si no, cualquier circunstancia que a mí me molesta es inconstitucional. Sí. Y no es así esta situación. Esto en la justicia no se resuelve de esa manera. Claro, no es una cuestión de conveniencia. No, totalmente. Pero, Edgardo, a ver, entras a un boliche en la ciudad de Buenos Aires hoy. El caso, uno de los últimos casos muy, muy tristes donde murieron también jóvenes fue el boliche Beara, en Palermo, un entrepiso mal hecho, gente que había por montones y que termina cediendo y mueren 2 jóvenes. ¿Cómo están hoy los boliches de la ciudad de Buenos Aires? ¿Son seguros o no son seguros? Mira, hay de todo. Están los que están bien y están los que están mal. ¿Estamos de acuerdo? Hay de todo. No podemos poner a todos en la misma bolsa. Lo que sí, hay una situación, y es el ejemplo que yo te comenté al principio, que no se controla. Beara, según el propio Larreta, dice que fueron 7 inspecciones. Entonces, claro. ¿A qué fueron 7 veces? Sí, y no lo vieron. Totalmente. Algo que era evidente. En el tema de ahora del último boliche, de este desastre, yo tengo una pregunta elemental. Primero, que no cumplía con ningún requisito de seguridad, porque es una cuestión básica de seguridad, que es la cantidad de gente que podés tener adentro de un galpón con tantos metros cuadrados. Sí. Faltaba la provisión de agua. Se acepta que como hay droga tiene que haber agua, o sea que está legalizando un hecho que es ilícito. Edgardo, para hacer ese tipo de controles, ¿pueden ir los inspectores, pueden ir sin identificarse a controlar, por ejemplo, si se vende drogas? No, pero a ver, es fácil. El inspector de la ciudad no tiene poder de policía para intervenir en eso. Está la policía, están las fuerzas específicas para eso. Pero lo sí puede determinar, es decir, si vos me decís, che, esto se puso para esto, te digo, no se puede usar para esto, porque es peligroso intrínsecamente. Sí. Y quedó claro que Larreta después dice, no se pueden hacer, están prohibidas las fiestas electrónicas, las prohibí. Quiere decir que de hecho admitió un acto ilegal. Bueno, pero ¿qué pasa si va un inspector y ve que están vendiendo drogas? ¿Qué tiene que hacer? Está bien, yo si lo veo tengo que denunciar a la policía, a la prefectura, al área
específica de policía. A ver, yo no tengo poder de policía para intervenir con por respecto eso, a eso. Como los inspectores no tienen el poder de policía. Sí, yo tengo la obligación de denunciar por ser funcionario público. O sea, vos como funcionario público ves que hay venta de drogas, tenés que avisar a la autoridad policial que esté presente de que está pasando un hecho de venta de drogas. ¿En algún lado queda registrado eso? No, pero a ver, separamos las cuestiones. Sí. Los poderes de policía están tipificados en función de la especificidad que tiene. Yo no soy un experto en drogas. No, yo sé. ¿Entiendo? Pero, por ejemplo, sí, tengo que determinar que el lugar es peligroso per se, aunque esté habilitado o no. ¿Se entiende? Si vos llegás a un lugar donde hay 20.000 personas en esa condición, decís, no, esto hay que clausurarlo ya. Ahora, el problema es que después no venga la orden política y diga, ni se te ocurra clausurar eso. Ahora, ¿Qué es lo que sucede? Totalmente. Queremos conocer tu opinión porque hoy la polémica es, ¿hay que cerrar los boliches en la ciudad de Buenos Aires? En @3P_A24, ahí nos podés dejar tu comentario, vamos a también tener un poco el termómetro de lo que está pasando. @3P_A24, ahí déjanos tu comentario. ¿Hay que cerrar o no hay que cerrar los boliches en la ciudad? Y yo lo que pregunto es, Edgardo, a ver, fiestas electrónicas que hoy en la ciudad de Buenos Aires están trabadas, ¿no pueden hacerse al aire libre sin ningún problema o también ahí tenés problemas? No, también, a ver, repito. Las condiciones de seguridad son una especificación técnica que hacen a la seguridad de la población que va a estar afectada a eso. Eso es lo que hay que cuidar. Después lo que es la cuestión específica del resto tendrá que ser los organismos pertinentes que intervengan. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo digo es que estas fiestas, las fiestas electrónicas, y esto da para charlarlo porque es interesante, tienen un diseño para esta función. ¿Está? Es decir, vos tenés en este caso, como fue, un lugar cerrado, una circunstancia sistemática de sonido que tiene una determinada construcción, 5 personas por metro cuadrado, falta de ventilación, falta de agua y toda una estructura que incita a esa en Costa Salguero había 5 personas por metro cuadrado, pero vos decís que la habilitación tiene que ser de una persona por metro cuadrado. Si vos tenés esto por las normas de seguridad, por el criterio de seguridad que tiene que tener un profesional, en ciertas condiciones podés tener para el marco, lo que se llama factor de ocupación, una persona por metro cuadrado para que tenga cierto factor de movilidad. Bueno, puede estar apiñado 14 horas sin ventilación, uno al lado de otro saltando, porque aunque no te drogues vas a quedar tirado en el piso, es una realidad. Y Doc, ¿cómo hacemos con esto entonces? Porque, a ver, hoy fue un día, la verdad que hoy fue un día de locura. Fue un día de locura. Yo me inclinaría para que la decisión, sobre la base de la inquietud que vos tenías, si se tienen que prohibir, se tienen que cerrar o tienen que habilitarse, la tome el Poder Administrativo. Y no que lo judicialicen de una manera intempestiva. Cualquier circunstancia que no puedan resolver conversando, analizando la normativa vigente, consultando incluso a los especialistas, convocándolos como peritos, pero no en el proceso judicial, lo judicializan. Y cuando la justicia resuelve la situación en alguna forma, los perjudicados o los que se sienten perjudicados dicen que el fallo es inconstitucional. Te das cuenta que no hay acatamiento, no hay forma de llevar civilizadamente esta cuestión a la justicia. Debe pasar un filtro necesario, saludable, que es el Poder Administrativo. Esto tiene que resolverse allí, no en otro lado. Pero yo lo que no termino de entender es cómo terminás controlando la cantidad de boliches que tiene la ciudad de Buenos Aires, con cuántos inspectores, por ejemplo. Pero te vuelvo a repetir, yo vuelvo a insistir. No hay intención política de controlar eso. Entonces el bueno que tiene un boliche que tendría que estar funcionando con todo el derecho de explotación comercial que tiene, cae en la volteada con aquel que es lo que es. Entonces el gobierno, en vez de tener una construcción, una estructura confiable y objetiva para sancionar el que está mal y para contener al que está bien, no la tiene. Entonces tenemos el resultado que tenemos. Pero es una constante. Talleres clandestinos, Iron Mountain, derrumbe de edificios, siempre la misma matriz, siempre la misma lógica. Eso demuestra claramente que hace 8 años, vos me conocés, vengo denunciando estas irregularidades y sistemáticamente se repiten. Lo que vuelve a pasar no responde, pues yo comparto con el doctor, puede ser o no judicializable, no sé, no soy especialista, pero lo que queda claro que desde el Estado no se ejerce el control que corresponde que hay que hacer. Mirá, yo hace poco, en la semana pasada, hice una inspección en un consorcio. Mejor dicho, yo tengo varios sumarios administrativos que me hicieron por venir a los medios y denunciar la situación, donde la documentación que me da el propio Estado a mí, hay expedientes que hace 7 años que se están tramitando para aplicar una sanción. ¿A dónde le vas a correr al que infraccionó?
Ya no está, ni existe. Sí. ¿Entendés? Entonces te pregunto, si vos al que lo agarrás, lo sancionás, porque lo agarraste infraganti, y le pones una medida correctiva para que resuelva el problema, ¿sí? Pues es una medida correctiva para que se resuelva, ese debe ser el objetivo. Y si lo haces 7 años después, es lo mismo que no hicieras absolutamente nada. Y no es una medida judicial, es una medida administrativa que puede ser ejecutiva e inmediata, no tiene que esperar un proceso judicial. En ese punto sería más saludable, más atendible llevar a la justicia a los funcionarios públicos que no cumplieron oportunamente la fase administrativa y no la inquietud de abrir o cerrar los boliches. Sería la solución. Poner algún día, fíjate, que desde que yo tengo los sumarios administrativos, pasaron montones de cuestiones. En los 8 años no hay un solo funcionario de la ciudad, ni uno solo con un sumario administrativo. El único que tiene los sumarios soy yo, que los denuncié. Lo que va a ser interesante, te lo voy a cansar, porque ahora en la denuncia yo, para demostrar que digo la verdad, le estoy pidiendo toda la documentación al Estado para que me dé la información que yo requiero. Totalmente. Y cuando empiezan a aparecer los papeles, ¿sabes? No, tienen que aparecer. Es para hacerse una fiesta. Capítulo que los vamos a invitar a ambos también. Es para hacerse una fiesta con las cosas que ya me dieron. Gracias por venir, ¿eh? Buenas noches. Bueno, y el escándalo Boca, que en Asunción, allí en Paraguay, generó con detenciones masivas. Y otra vez, Diceo como protagonista. Anoche Boca le ganó 2-1 a Cerro Porteño en Paraguay por la Copa Libertadores de América. Hay buen partido de Boca aquí por ahora. Meli, Pavón, Lodeiro. Otra vez con Meli, se cierra Tevez, va al centro para Tevez. Lo hizo Carlos Tevez a los 28 minutos del primer tiempo. Estaba bien Boca. Unas horas después detuvieron a Rafa Diceo, Mauro Martín y a otros 235 barras de Boca. Lo que ocurrió fue que cuando estos buenos muchachos iban hacia el estadio, se cruzaron y enfrentaron con hinchas de Cerro Porteño. Después, según unos vecinos, entraron a robar a un barrio. Pasaron un colectivo de la hincha de Boca acá y estaban unos cuantos señoras y chicos acá y entraron en el barrio para robarle a la pobre señora que está ahí. Mira, le hicieron desastre, le robaron, entraron en su casa, abrieron la congeladora y llevaron la cerveza y rompieron todito el auto de mi hermano. Los barras atacaron a punta de pistola. Entraron en su casa con pistola, punta de pistola y todo entraron, ¿verdad? ¿Tenían los hinchas de Boca pistolas? Sí, tenían. Venían escoltados por 2 automóviles. Le asustaron a una criatura debajo de la cama. Yo le tuve que meter a la criatura eso debajo de la cama porque arrasaron acá, arrasaron. Cuando llegó la policía local, ya era tarde. Desde acá empieza el problema y la patrullera nunca está. Vienen cuando ya se hizo todo el desastre. Mirá lo que hicieron por el auto ajeno. Ahí me perjudicaron, mirá por mi ventana. Acá empezó el problema y se quedaron ellos a responder por lo que acá hicieron. A partir de las denuncias de los vecinos en diferentes comisarías, el fiscal Aldo Cantero ordenó que se requisen 4 micros en los que iban los barras. Fueron identificados por las personas que fueron denunciantes en la presente causa, el cual habían denunciado hechos de robo, hurtos, también habían denunciado roturas, daños materiales y hasta lesiones de la parte de barra brava del club Boca Juniors. Se secuestraron armas blancas, marihuana y bebidas alcohólicas. Realizamos las pesquisas correspondientes en los ómnibus en el cual se trasladaron, en el cual pudimos dar con armas blancas, también se encontraron marihuana y otro tipo de hechos de sustancias que están siendo objeto de la investigación. Pero en este caso estamos tratando de identificar quiénes fueron las personas que descendieron del bus y causaron estos desmanes para poder levantar las detenciones de las personas que no tienen nada que ver con esta cuestión. Si son identificados, algunos barras pueden ir varios años presos. Los hechos punibles que nosotros estamos investigando con el Ministerio Público del Paraguay es el hecho punible de perturbación de la paz pública en primer lugar, amenaza de hecho punible, luego tenemos delitos de acción penal privada que son los daños, que justamente distancia a la víctima y lesiones que pudieran, la pena máxima que pudieran llegar hasta 5 años de pena privativa de libertad. Bueno, Miguel, ¿cómo se originan estos desmanes que lo tienen a Diceo otra vez como protagonista? Porque venía medio guardado Diceo también. Sí, no se conocían últimamente conflictos de Diceo. Lo que pasó es que, bueno,
Anoche Boca le ganó 2-1 a Cerro Porteño, festejaron y después los hinchas fueron detenidos. Detuvieron a 237 barras. Lo que pasó es que cuando estaban yendo para el estadio se encontraron con hinchas de Cerro Porteño y ahí se agarraron a los tiros. Se enfrentaron y comenzaron a entrar al barrio, digamos, donde habían llegado y empezaron a robar, a saquear, y esa es la denuncia. Los vecinos después fueron a las comisarías, comenzaron a relatar todo lo que les había pasado y a partir de eso el fiscal toma la decisión de detenerlos a todos. Los 237 venían todos juntos porque venían por tierra también, entiendo. Iban a ver a Boca y iban por tierra. O sea, ¿son todos de la misma banda? Sí, son 4 micros que se desviaron. Y ellos lo que dicen es que los llevaron por un lugar que no era conveniente, que les tendieron una emboscada. Diceo, de hecho, lo que está diciendo es que son inocentes y que, nada, que no hicieron absolutamente nada. Que ellos no tomaron la decisión de tomar un camino distinto al que tenían que tomar, pero terminaron en un lugar y terminaron saqueando a la gente del lugar. Sí, eso es lo que denuncian los vecinos. Lo que hizo el fiscal fue, primero los detuvo a todos, pero después, como eran muchos... Son 237, lo que pensó es que se le iba a colapsar el penal para dictar prisión preventiva para todos. No, pero es una locura 237 y Diceo, ¿qué rol termina jugando en este escándalo ahí en Asunción? Diceo lo que plantea es que ellos simplemente iban a ver el partido y que sufrieron una emboscada, que... Nada, que él iba como un hincha más, como si nada. Y de pronto se encuentran con este episodio. Pero estaba Diceo, no estaba cualquier otro hincha, cualquier otro barra. Estaba Diceo y estaban los barros más importantes. Lo que ahora hay que ver es si con las cámaras de seguridad se logra ver quiénes son específicamente los que cometieron los desmanes, los que robaron. Sí, claro. Ahora, la historia de Diceo es más que interesante en cuanto a lo que genera con Boca. Y la relación también con los jugadores de Boca, por una relación con Carlos Tevez, tal vez con el supuesto regalo de un auto de Tevez a Diceo, mira. Volvió Tevez a Boca y en la Bombonera se vivió una fiesta. Aquí lo tienen, aquí está. Otra vez Tevez con la camiseta de Boca, otra vez Tevez en el fútbol argentino. Bienvenido, Carlitos. Boca le ganó 2-1 a Quilmes con un gol de Caleri que le dio brillo y lujo a la vuelta de Tevez. Si la hace bien Boca, tiene a Caleri para el gol. Palacios tiene a Caleri para el gol. Palacios se la da y Caleri se va. Se va para el gol o Tevez. Caleri o Tevez. Caleri o Tevez. Tevez no. Caleri, 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 Caleri. Cantalo, 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 cantalo. Y de Rabona. Sí, Diego de Rabona. ¡Gol! Y para el final, en esta fiesta de Boca, Carlitos Tevez le agradeció el apoyo al máximo ídolo del fútbol argentino, Diego Maradona. Gracias por venir. Te amo, loco. El más grande sos vos. Gracias, papi. Pero en la tribuna, además del Diego, estaba otra figura de Boca, el jefe de la barra brava, Rafael Diceo. A él también le piden fotos y autógrafos. Yo he ido a la cancha acompañando a la barra brava de Boca y he visto a Diceo en algunas canchas firmar más autógrafos que Martín Palermo. Lo ovacionan cuando vuelve, no de Italia, sino de la cárcel. Los jugadores le rinden cuentas más que al técnico del equipo. Estas 3 personas que se van después son las que se quedaron reunidas con Rafael Diceo, que son Fernando Gago, Agustín Orión y el Cata Díaz. Ahora vamos a ver cómo se retiran Mauro Martín y Rafael Diceo, que según consta, ahí los están viendo. Rafael Diceo, el de la derecha, el canoso, Mauro Martín, el de al lado, también con bermudas. Ahí están hablando entre ellos antes de subirse a los autos y volverse a retirar. Y los hinchas se mueven y hacen bajo su mando. Saben que el Rafa es el que pone orden. ¿Organizada la hinchada de Boca? Sí, obviamente que tratamos de organizar. Es el jefe de la 12, aunque a veces lo niega. Boca no tiene jefatura. ¿Hace cuánto que sos el referente, el jefe de la hinchada? 96, 95, 96. Boca no tiene jefatura. Maneja los negocios de la hinchada, no importa si son ilegales. Ahora sí, alguien va a hacer un negocio
que no afecte la pasión por mi club y da para hacerlo, lo hago. No, ilícito o lícito, como lo quieran hacer, pero yo creo que primero está la pasión por tu club y tu club. Y parte de esos negocios es el financiamiento que le dan los jugadores, aunque Diceo dice que, por ejemplo, Tevez nunca le daría dinero a él. Es una realidad que los jugadores le dan guitarra. Es un verso, es un verso. Carlito es Tevez, ¿sí? ¿Necesita darle plata a alguien? ¿Necesita darle, viste? El padrino. ¿Necesita darle a alguien plata? En las últimas horas, Diceo volvió a ser noticia. Lo demoraron porque manejaba un auto de lujo flojo de papeles. Estuvo demorado por unas horas el jefe de la barra brava de Boca, Rafael Diceo. Él manejaba un auto con patente en trámite y fue demorado para comprobar la procedencia de este auto. En estas imágenes lo podemos ver al líder de la 12, preocupado pero rodeado de sus muchachos. El vehículo sospechoso es un Mercedes-Benz 250, sin patentes y que no le pertenece. A Diceo lo demoraron durante más de una hora en la comisaría octava de la localidad bonaerense José Ingenieros, cerca de Fuerte Apache. Según fuentes policiales, el Barra dejó la oficina policial luego de explicar que el vehículo recién salía de la concesionaria y que es de un amigo. Sin embargo, muchos sospechan que este Mercedes de lujo es un obsequio de Tevez para Diceo. El Barra no da detalles y el Apache menos. ¿Le regaló Carlitos el auto? ¿Se lo prestaron? ¿Cómo hizo para sacarlo de la concesionaria sin papeles y sin patentes? Diceo, como siempre, en Boca, en la cancha y en la calle, hace lo que quiere. Y el juez de Orán, o ahora ex juez de Orán, Raúl Reynoso, de pasar a denunciar a los narcos, terminó incriminado por estar en connivencia con los narcos. Le presentó la renuncia al presidente Macri, pero sigue una investigación judicial profunda en la cual la investigación apunta a que el juez, o ahora ex juez Reynoso, en realidad recibía coimas o plata de los narcos a cambio de paralizar o de hacer la vista gorda de causas de narcotráfico en el norte. Y esto hablaba hace un tiempo con Rolando Graña sobre supuestas causas en las cuales él investigaba sobre narcos. Un cráneo enviado en una caja a un juez. Más numerosas amenazas a distintos magistrados infunden terror en el Poder Judicial de Salta y Jujuy. El origen de estos claros mensajes mafiosos sería en su mayoría el narcotráfico. El juez federal número 1 de Orán, Raúl Reynoso, y el juez federal número 2 de Jujuy, Carlos Pastor, fueron víctimas de diferentes ataques y mensajes intimidatorios. Doctor Reynoso. Estimado, ¿cómo noté? Raúl Reynoso es juez federal de Orán, Salta. Reynoso es el juez que más cocaína lleva secuestrada en todo el país y en su juzgado se instruyen 7.000 causas por narcotráfico. Esto sí lo decomisaron en un cargamento mucho mayor, supongo. Claro, sí. Hay cargamento de 100, de 200, de 400 y los otros de 800 kilos. Muchas veces estos ladrillos tienen una identificación de origen. Sí, puede ser por número, puede ser por colores. Puede ser un caballito. Un dibujo. O sea, que identifica la fábrica. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que cambió, doctor, en los últimos años en esta frontera? Antes el lugar de origen era Colombia y directamente iba hacia el norte, hacia Miami o cualquier otro estado de Estados Unidos. Cuando hubo una especie de control más severo, entonces se eligió venir hacia el sur y utilizar a Argentina como trampolín para volver a saltar al extranjero. Ahora, no solamente a Estados Unidos, sino también a Europa, ¿no? Y esto está demostrado por la enorme cantidad de detenidos de diferentes nacionalidades. Cuando declaran, algunos cuentan que fueron contratados e invocan diferentes necesidades familiares, económicas, pobreza, marginalidad, desocupación, y que fueron contratados, conectados para hacer de eslabón en la cadena de transporte de drogas. ¿Hay algo que tienta a las mafias internacionales como para mandar gente a traficar cocaína por acá? Lo que sucede también que los investigadores eso lo conocen muy bien y es el famoso conocimiento de la ruta e ir abriendo nuevos caminos. Entonces, una persona que trae 2 o 3 kilos en una valija, en botas, en zapatos, en ropa,
en forma de cuadro, de persiana. Van probando los controles y van probando la facilidad o no de ingresar. Los investigadores aseguran de que envían ese tipo de personas para ver si logran pasar y después en vez de 2 o 3 kilos traerán 30 o 50 y después vendrá cargamento mayor. En estos años llevamos más de 15.000 kilos de droga secuestrados en 7 años. ¿No tiene miedo? Preocupación tengo. Miedo no, porque si tendría miedo estaría las 24 horas con temor de ordenar, como juez de instrucción, detenciones que diariamente se ordenan. De todas maneras, no puedo decir que no tengo preocupación. No solamente está arruinando negocios millonarios a montones de muchachos pesados. No es la intención de uno. Yo estoy tratando de hacer cumplir la ley. A este hombre, ahora ex juez, en la carta que le presenta de renuncia al presidente Macri, habla de cansancio moral. Y hoy tiene dictada la prisión preventiva que no se había efectuado porque tenía los fueros por ser juez de la nación. Ahora con esta renuncia la causa continúa, puede estar a un paso de quedar detenido. Este ex juez de Orán, de un lugar caliente en el norte argentino, donde por él pasaban todas las causas de narcotráfico del norte argentino y donde la justicia lo que está investigando es que cobraba coimas a los narcotraficantes para paralizar causas o hacer la vista gorda de causas sobre narcotráfico, de habilitar rutas en el norte argentino para que no hubiera ningún tipo de control y la droga pudiera transitar, hasta inclusive a los más desesperados, a los narcos más desesperados con causas complejas, han dejado hectáreas y los bienes para que este juez o ex juez Reynoso los librara de cualquier tipo de situación. Mariana, lo que llama la atención en este caso es que no es el juez Ollarvide, es el juez que de alguna manera fue ícono de la lucha contra los narcos. Fue el juez que tiene el juez más prestigioso de los últimos años. Como esta nota que vimos ahora dio muchísimas, presentándose como de alguna manera el que le ponía el freno a la llegada del narcotráfico internacional. Y ahora, en minutos, puede llegar a quedar preso porque ya no tiene fueros. Sí, totalmente. Y un negocio de 70 millones de dólares que dejaba pasar en el norte argentino, que se mostraba como el paladín de la justicia en la lucha contra el narcotráfico y que hoy renuncia por cansancio moral, a punto de quedar detenido. Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Tercera Posición. El lunes ya vuelve Rolando Graña. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.